Ahí puse. Entonces acá, estábamos sumando acá, para hacer las fracciones simples. Acá este me queda por este y por este. 999.900. Después B nos va a quedar por S y por S más 999.900. Y después C nos va a quedar por S y por S más 100. Bueno, justo me quedó acá. A ver, vamos a aprovechar para mandarlo, copiarlo a la otra. Ahí está. Entonces, a ver, ¿cómo era esto? Si S valía 0, por ejemplo, ¿no? Esto se va y esto se va, y entonces me queda 400 por 10 a la sexta, me queda igual a por 100 por 999.900. Bueno, eso me da prácticamente 4. Es decir, me da 4,0004. Por si acaso lo voy a poner así, pero probablemente sea el cohete. Después, si S vale menos 100, bueno, me va a quedar que 400 por 10 a la sexta va a ser igual, este se va y este se va a ser igual a B por menos 100 y por 999.800. Entonces, ojo que este me va a dar negativo. Este me da B igual a menos, y acá me dio 4,0008. Qué feo. Y el último, que es S menos 999.900, me queda que 400 por 10 a la sexta es igual a C por menos 999.900 por menos 999.800. Este me va a dar positivo. Me da 0,0004. Bastante espantoso, te voy a decir. Entonces, B0 de T me queda el 4, este, 0,0004, que era el A, era el que tenía la S. Entonces, acá me queda 4,0004 dividido la S. Después, el menos 4,0008, que es el B, va a ser dividido el S más 100. Entonces acá me va a quedar menos 4,0008 dividido S más 100. Pero, profe, ¿no sería B
B0 de T. Ahí todavía sigue siendo B0 de S. Sí, tenés razón. Gracias. Este todavía sigue siendo B0 de S, correcto. Dividido S más 999.900. Ahora sí, entonces, antitransformamos y nos va a quedar 4,0004 menos 4,0008 por E a la menos 100T más 0,0004 por E a la menos 999.900T. Todo esto así, entre corchete por mu de T. Entonces, decía, este es un ejemplo espantoso porque este término no solamente se extingue muy rápidamente, sino que encima no vale nada. O sea, si yo lo tachase, prácticamente, en realidad, es como si no estuviera, uno podría decir, ¿no? De todas formas, vamos a analizarlo matemáticamente. ¿Por qué? Porque yo tenía este circuito, miren, y esto es importantísimo, esto que estoy por hacer ahora. Yo tenía este circuito. R, L y C. Y estoy tomando B0 ahí sobre el capacitor, ¿no? Entonces, claro, si yo acá le estoy poniendo 4 por mu de T, primero, ¿cuál es la tensión en el capacitor en T igual a 0? Y habíamos dicho que era sin condiciones iniciales, por lo tanto, ¿cuánto vale la tensión en el capacitor en T igual a 0? 0. 0. Esto es Claro, importante 0. entenderlo. Miren, en T igual a 0, de pronto, la tensión de entrada pasa a valer 4 voltios. Tendría que poner un switch y decir, bueno, antes del switch valía 0, y cuando bajo el switch entre 4 mu de T y R, ahí iría un switch. Cuando bajo el switch, ahí empieza a cargarse el capacitor. Está bien, pero en el instante inicial todavía sigue valiendo 0. Sigue 0, es 0. Todavía no se cargó nada. La pregunta que hay que saber, o mejor dicho, la pregunta que hay que hacerse y que tiene que pensar y entender la respuesta es la siguiente. El capacitor no permite cambios de carga instantáneo, por lo tanto no permite cambios de tensión instantáneo. Nunca. Siempre el capacitor, digamos, ante un cambio en la entrada, el capacitor mantiene su tensión. De la misma manera, ante un cambio de entrada, el inductor mantiene su corriente. Es decir, el inductor tiende a mantener la corriente. Entonces, ¿cuánto valía la corriente en el inductor inicialmente? 0, porque estaba apagado el circuito. Cuando se cierre la llave, en ese instante, la corriente va a seguir valiendo 0, por lo menos por un instante. Por supuesto, enseguida se va a acomodar. Pero en el instante inicial, el inductor no permite el cambio de corriente. Entonces, si no hay corriente, ¿dónde va a caer la tensión? Los 4 voltios. ¿Dónde van a caer los 4 voltios en el momento inicial? Sobre la resistencia. No, porque no hay corriente. Vos haces si por R y te da 0. Claro, no hay corriente. ¿Quién se banca justamente los cambios de tensión? Por eso se usa de protección en muchas industrias. El que se banca el cambio de tensión es el inductor. Es decir, cuando la tensión, digamos, por supuesto en teoría, ¿no? Aunque la tensión subiese a 1000 voltios, los 1000 voltios van a caer en el inductor. Por lo menos inicialmente. ¿Sí? O sea que entonces, esos 4 mu de T están sobre el inductor ahora. En T igual a 0. En T igual a 0. ¿Está bien? Ahora, sí. Lo importante es que en T igual a 0 me tendría que dar 0 B0, la tensión de salida. Fíjense que T igual a 0, E a la 0 es 1. Y entonces fíjense que me da 0. ¿Por qué? Porque me da 4,000, por eso tomé tantos decimales, digamos. Ya cuando vi que me empezaba a dar así, dije, no, vamos a tomar estos decimales, miren.
me da 4,0004 menos 4,0008 me va a dar menos 0,0004, más 0,0004 me da 0. Es decir, en t igual a 0, Claro. B0, Es cero. que Sí, es, sí. digamos, correcto. ¿Está bien? ¿Y cuánto me tiene que dar la tensión en el capacitor una vez que pasó suficiente tiempo? Como es continua, porque en definitiva es continua, ¿no? ¿Cuánto me tiene que dar la tensión, digamos, una vez que pasó suficiente tiempo? Y me tendría que dar 4 voltios, porque el capacitor se va a cargar a 4 voltios. Y bueno, fíjense que cuando estas dos exponenciales se extingan, no me da 4 voltios. Acá hay algo que está mal. Me tendría que dar 4 voltios, ¿sí? Ojo. No me está dando 4 voltios, ¿lo ven? Sí, sí. Porque T infinito se extinguen las... A ver, ¿qué puede haber pasado? Por supuesto, al ser estos números tan espantosos, fíjense que acá esto no daba exacto. ¿Sí? No daba. Sí, da menos 99.800 y algo. El 990.800, la cuenta esta, ¿no? Que es 1 Sí, por 10 sí. a la 12 menos 400 por 10 a la sexta, raíz cuadrada, no daba esto exacto. ¿Sí? La verdad que nos quedó un ejemplo. Yo cuando tomo examen de esto, hago las cuentas justamente para evitar, en general, para evitar sistemas oscilatorios que son un poquito más difíciles, los vemos, pero no quiero tomárselos, pero sobre todo para evitar estas porquerías, simplemente porque a mí me parece importante esta verificación, ¿no? Es decir, que ustedes entiendan que esto lo tienen que verificar, lo tienen que chequear, y no va a ser lo mismo cuando la salida sea sobre el capacitor que cuando la salida sea sobre la resistencia o cuando la salida sea sobre el inductor. Y hay que conocer justamente la dinámica de cada uno de los 3 casos, que son los 3 casos básicos, ¿sí? Por lo tanto, me gusta que esto dé bien. Pensé que tomando tantos decimales iba a dar bien, y en realidad no da exactamente bien, ¿no? Porque da 4,0004, y tiene que dar 4 redondos, ¿no? Porque si no está mal. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bueno, más o menos. Está Bueno, bien. no, está bien. No es que me ponga Un, ma- exigente, pero... un lo que- matemático arrancaría de nuevo, pero nosotros No. 4 No, microvoltios ahí dando vuelta y bueno. no, el tema no es... Pará, el tema no es arrancar de nuevo, sino cambiar valores. Bueno, para que voy a buscar. Sí, en realidad ya en un ratito ya termino. A ver, acá. Ahí está. Uy, ¿para qué? Voy a aprovechar. Estoy grabando todavía. Déjeme pausar un segundo. Ahí va. Entonces decía, este es el siguiente TP, el de las aplicaciones de transformada de Laplace. Ahí está como ejemplo el que hicimos recién, con esos valores, 150 ohm, 10 milihenry, 10 microfaradios. Allá la función transferencia BC sobre BI. Hallar B0 a la entrada para BDT, lo mismo que hicimos recién. Fíjense, acá hay otra pregunta, que es hallar la función transferencia I sobre BI. Bueno, pueden pensarlo, y hallar IDT por la misma entrada. Bien. Y después hay otro, cambio los valores para practicar, digamos, pero con la tensión de salida sobre la resistencia. ¿Sí? Es muy similar, pero primero, la transferencia no me va a quedar igual,
Claro, hay que calcular la transferencia sobre la resistencia. Hay que calcular la salida sobre la resistencia, por lo tanto, el 1 sobre SC que me aparecía antes no me va a aparecer. Y eso va a tener consecuencias en el valor inicial y el valor final, porque en este caso, cuando tengo un escalón, la tensión inicial va a ser 0, porque en la resistencia no va a haber tensión porque el inductor no permite el paso de corriente, pero la tensión final también tiene que valer 0, porque la tensión va a caer sobre el capacitor al final, por la R va a valer 0, o sea que tiene que arrancar en 0 y tiene que terminar en 0. ¿Sí? Va a tener, de hecho, van a ver que va a tener un polo menos, va a tener. Y después es esta sobre el inductor, que es al revés. Esta va a tener, por ejemplo, si la tensión de entrada es de 4 voltios, va a tener que arrancar en 4 voltios y va a tener que terminar en 0. ¿Está bien? Y otra vez, la función transferencia tampoco va a ser exactamente igual, porque me va a quedar una S en el numerador. ¿Está? Y bueno, están los valores cambiados nada más para que hagan las cuentas para practicar, pero en el fondo el proceso es similar, salvo esos pequeños detalles. Esto lo vemos la próxima. Son, digamos, calcular la impedancia para estos circuitos un poquito más complicados, solamente la impedancia. Y este es otro que es muy interesante, que también me gusta hacer. Esto lo vamos a hacer la clase que viene. Pero esto que están acá, estaría bueno que intenten, aunque sea, a mí me gustaría, yo voy a hacer uno con la R y uno con la L, puede ser este, puede ser otro, ¿no? Busco alguno de un parcial, si ustedes ya lo hicieron, pero estaría bueno que estos dos, o sea, estos tres, mejor dicho, intenten hacerlo ustedes, ¿sí? Y ver si le encuentran la vuelta y si los pueden hacer. Es interesante después que veamos dos cosas que medio nos hemos salteado. El que comentaba hoy Pablo, que es una de la guía anterior, que tiene un polo doble, ese no es nada del otro mundo, vamos a hacerlo. Yo creo que tiene un polo doble, profe, pero puede ser que me haya equivocado. Después voy a revisar bien. Nos fijamos, pero había uno que era distinto, puede ser que tenga un polo doble, puede ser. Después lo chequeamos. Y después quiero hacer uno con polos conjugados, para ver justamente, con polos complejos conjugados, para ver cómo es la salida oscilatoria. Es lo mismo, muy parecido cualquiera de las tres opciones, ¿no? Podemos hacer cualquiera de las tres, pero eso también lo vamos a hacer. Eso nos va a llevar 2 o 3 semanas, digamos, analizar todos esos casos y profundizar en esto. ¿Sí? Podríamos hacer más de Laplace. Yo siempre, cuando llega este momento del año, empiezo a contar las clases que nos quedan y me empiezo a poner nervioso porque me gusta quedarme con un buen cacho de tiempo para transformada Z, ¿no? Después vamos viendo y voy calculando más o menos cuántas clases nos quedan, porque ¿qué es transformada Z? Bueno, para empezar, transformada Z es el equivalente de transformada de Laplace para sistemas discretos. Ahora, hay cosas que son parecidas y cosas que no tienen nada que ver. ¿Sí? Al ser sistemas discretos, eso modifica mucho la forma de razonar y la forma, digamos, de matemática en que se resuelven las cosas. Van a ver que nada que ver. Pero hay cosas que sí tienen que ver, que justamente el concepto del sistema, la señal de entrada, la señal de salida, la función transferencia, eso es lo mismo. Lo que cambia es la parte matemática, primero porque la transformada Z es distinta, y segundo porque la señal de entrada y la señal de salida no son escalones o función impulso. Tenemos que hacer uno también con entrada de función impulso, para mostrarles por qué. ¿Se acuerdan que les dije la importancia? Eso que en el dibujo decía HDS y HDT, que le dije que me parecía espantoso, ¿no? Esperen que voy al... les tengo que pasar esto también. Esto que estaba al principio, esto que lo borré de calentón porque no me gusta ni verlo, bueno,
ahí es un horror, porque ese es el sistema. Una cosa es decir que la señal de entrada de XDT tiene su función de transferencia XDS, la señal de IDT tiene su función de transferencia IDS, y el sistema tiene una función transferencia HDS, nada más. HDT no tiene nada que ver. Pero vamos a ver qué es el HDT. A mí no me gusta llamarlo así, pero eso es muy importante. Justamente es cuando la entrada de una función impulso, ya vamos a ver por qué. Bueno, ese caso también lo tenemos que ver. Y, como decía, después nos vamos a meter en transformada Z. Bueno, esperen que les paso esto. Vamos a ponerlo bien, porque si lo pongo en cualquier lado no va a andar. Y bueno, y además ya pauso la grabación.